Muy buenas, bienvenidos a este nuevo encuentro de Charlas del Sur. Y antes que nada, pinchá y suscribite al canal. Siempre es importante que nos apoyes y nos ayudes para seguir haciendo esto de comunicarnos, de tratar de integrar el sur-sur. Suena utópico, pero bueno, tal vez avancemos algo. Y hoy, un lujo, un politólogo, un investigador en historia. Juan Kriskowski, me suena a Krasowski, un gran jugador de Boca. Juan, gracias por atendernos, docente de la UBA. Eh, la idea primaria cuando te contacto y agradezco públicamente la deferencia en contestar, en ser ejecutivo y generoso con tu tiempo, era que, viste que con esto de las plataformas, las pantallas y la inmediatez de la cosa, los chicos nuestros creen que lo único importante es cuál es el iPhone que salió y si es Pro o no. Han pasado cosas en este país y yo, sin pretender parafrasear a tu colega Horowitz, que habló de los cuatro peronismos, yo quiero que me arranques contando, porque por eso insisto con los jóvenes, porque yo ya soy viejo, que les sirva que pasaron cosas en este país, que acá en muchos casos se sufrió, hubieron lágrimas, llantos, sangre. Cook lo definió alguna vez como el hecho maldito. Quisiera que me cuentes allá cuando se gestó este sujeto político nuevo que estaba postergado y no existía hasta el 17 de octubre del 45, ¿no? Gracias por la invitación, Gustavo, primero. Hay varias aristas respecto al origen del peronismo. Eh, yo no creo en las interpretaciones espontaneístas, digamos, de alguna manera, o para explicación del fenómeno histórico, por lo menos el inicial del peronismo. Creo que hay una cuestión, digo, respecto al 17 de octubre como la fecha fundacional, que en verdad creo que hay que verla como una mezcla de dos cuestiones. Una sí, una es el trabajo político hecho de la Secretaría de Trabajo y Previsión desde el 43, eh, que resulta en la apertura de las delegaciones de la Secretaría, en la vinculación con algunos de los gobiernos provinciales. En ese momento había 15 provincias, los demás eran territorios nacionales, y a la vez en la gestión de las internas que había dentro del propio gobierno, que terminan resultando en el pedido de renuncia a Perón el 9 de octubre, 8 días antes del 17. Y por otro lado, sí, todo lo que tuvo ese momento, ese proceso inicial eh, de participación de las masas, más allá de lo que fuera la decisión de los dirigentes. Perón hablaba constantemente de la transformación de masa en pueblo, ¿no? Y lo que hacía esa transformación de masa en pueblo era la organización, ¿no? El cambio estaba en cuando eso se organizaba. Creo que ese momento fundacional tuvo esas dos cosas, ¿no? Ese tiempo fundacional tuvo las dos cosas. La visión de una dirigencia política respecto al momento que se estaba viviendo, a la etapa que se estaba viviendo, hacia dónde iba el mundo también. El mundo en el sentido de la excepción de Argentina en ese mundo, ¿no? No una cuestión de seguidismo dónde iba el mundo, sino qué lugar podía ocupar esa Argentina, eh, aún antes del final de la Segunda Guerra. Y por otro lado, o vinculado con esto, una clase trabajadora que efectivamente había encontrado un lugar distinto a partir del trabajo conjunto con parte de ese gobierno. Esa es la gran novedad, la alianza política que se establece entre militares, civiles y los sindicatos, y los trabajadores a través de esos sindicatos. Eh, y el octubre lo que supone es una puesta a prueba de la fortaleza de esa construcción política. Bueno, como se sabe, Esa era una alianza, triunfante. perdóname, que incluía a trabajadores, algo de empresa, iglesia también, ¿no? Sí, la Iglesia apoya por varias cuestiones. Una, porque como Perón mismo dijo, hay una cuestión vinculada a la doctrina del peronismo que en ese momento estaba naciendo, que estaba vinculada con la doctrina social de la Iglesia, más allá de lo que fue después, mucho después el Claro. enfrentamiento, digamos,
que ya tiene que ver con otras cuestiones. La Iglesia apoya, la Iglesia además logra en un principio se establezca el decreto ley de enseñanza religiosa, que es una vieja aspiración, que después va a ser ley en el 47. Eh, y junto a eso, el empresariado, una parte del empresariado que fundamentalmente va a tener eh, Esa una era la expectativa. incipiente industria producto de la sustitución de importaciones. El proceso que era de la década del 30, ya viene ya en la década del 30, se va a profundizar en gran medida en la posguerra. Hay una institución fundamental para entender cómo el peronismo pensaba eso, que es el Consejo Nacional de Posguerra. El Consejo Nacional de Posguerra tiene una composición variada y va a tener en un principio, sobre todo, una participación incluso de la Unión Industrial Argentina, que va a tomar distancia del peronismo una vez que empiecen a fomentarse y desarrollarse las políticas sociales, ¿no? Ahí se marca cierto límite. A veces se va a buscar una alternativa a esto, que va a terminar cuajando en lo que fue la Confederación General Empresarial, la que lideraba Helvar, que va a tratar de alguna manera sustituir a esto y otras asociaciones. Todo esto tiene digamos, hay que entender que a ver, era una Argentina que se estaba transformando, y ahí está la diferencia, como en otras épocas, entre unos dirigentes y otros, que es la capacidad de ver esa transformación. Y cómo hay un actor social que había estado marginado de las decisiones también, que empieza a tener un rol protagónico, que no es solo porque alguien dice va a tener un rol protagónico, es porque efectivamente empiezan a participar de esa gestión. Y dentro de eso, sí, digamos, hay distintas instituciones que fortalecen esto, el fuero laboral, que es una novedad, eh, obviamente la Secretaría del Trabajo, el Estatuto del Peón, la institución de determinadas cuestiones que eran novedosas y que van a generar también parte de la resistencia ya inicial al peronismo. Yo muchas veces repito que el antiperonismo institucionalmente casi es anterior al peronismo, ¿no? Digamos, se organiza de una manera casi previa a lo que el peronismo va a hacer como institucionalidad, porque más allá de los cargos que Perón tenía y de estas instancias que marcaba, eh, es como que se dan cuenta primero de algunas cosas, digamos, de lo que suponen esos cambios, y de algo que es fundamental para entender el porqué de la persistencia del peronismo, que es lo que el peronismo hace en función de una distribución social del poder, que a veces se deja de lado eh, por algo que es real también, pero que no es solo, el peronismo no fue solo esto, que es el tema del bienestar, ¿no? La generalización del bienestar. Sí, hubo una parte importante que tuvo que ver con eso, sin la menor duda, y también es un cambio fundamental, pero eso no explica cómo después de que el peronismo deja el poder por el golpe del 55, eso persiste pese a que se prohíbe decir Perón para simplificarlo, ¿no? Digo, esto no se construye solamente desde una decisión, sino desde, además de lo discursivo y todo lo demás, los hechos concretos y la conjunción Como dicen de, ahora, además del relato de datos. por supuesto, sí, 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 sí. Y el Que además hay ejército, una en esa diferencia, alianza primigenia, el ejército, el GO también colabora. es fundamental en eso, no solo Sí, colabora, acá o hay un sea, detalle que te quiero preguntar en tu condición de investigador histórico. Eh, Estos generales, estos oficiales superiores de la Fuerza Armada, tenían una formación, no sé si producto de los colegios militares o de la influencia europea, una formación nacionalista. sí, hay una cuestión. El GO era centralmente formado por coroneles y mayores. Ujú. En general, había uno o dos, uno de ellos era Farrell, Farrell, claro. pero más, digamos, pero centralmente eran los coroneles y los mayores, que eran además quienes tenían más perspectiva de crecimiento dentro del ejército. Estos, como oficiales más nuevos, altos oficiales, pero más nuevos en un sentido, tenían una perspectiva distinta, nacionalista e industrialista además, ¿no? Digamos, que no era solo de acá. Eh, Pensemos sí que hay un ejército, que todas las grandes industrias han surgido de las Sí, Fuerzas Armadas, en todos lados. sí, Después sí. han tenido diversificaciones. Y acá no era la excepción. Y una Argentina que se estaba industrializando,
una Argentina que era todavía el país más poderoso de América Latina, que estaba por sobre Brasil, y que tenía una expectativa, no solo desde lo discursivo, del lugar que podía ocupar en el concierto internacional, digamos. Por eso rápidamente, eh, después va a ser más establecido en el discurso del peronismo, se toman medidas vinculadas a lo que después va a ser conocido como la tercera posición, ¿no? ¿Por qué? Porque la idea de que el mundo iba a ir hacia la bipolaridad, que es lo que se va a establecer después, no estaba tan claro. Pero en un discurso en el año 44, cuando inaugura la Cátedra de Defensa Nacional, que también es un elemento considerado vital, dice que la guerra la gana Rusia, más allá de la Unión Soviética, Rusia, como lo llamara. eh, bueno, porque efectivamente la derrota del eje, la derrota alemana sobre todo, es una cuestión fundamentalmente de la Unión Soviética. Claro, que la Después va a historia venir, le ha negado hasta hoy. y por lo menos es de alguna manera disminuido el papel, ¿no? Parece ser que todo fue el desembarco. Sí, el desarme tuvo su importancia, pero la derrota, o sea, la llegada a Moscú, a Moscú, a Berlín es primero de los El soviéticos, ejército rojo. porque era la guerra. Pero más allá de eso, y más allá de que Perón reconocía que Argentina era parte de Occidente, y como tal se tenía que entender el posicionamiento que se tenía, eso no evitaba, no obstaculizaba que Argentina tuviera un lugar, tratara de mantener un lugar equidistante. Y no hay que olvidar además, cuando se ve la historia, Argentina había sido neutral también en la Primera Guerra, centralmente bajo Irigoyen, pero no solo con el gobierno de Irigoyen. Y eso tenía que ver con un nacionalismo que trascendía, digamos, al peronismo, que era parte también de otras fuerzas políticas, y algo que es un dato importante para ese contexto de surgimiento del peronismo, que son dos cosas. Hasta el surgimiento del peronismo, el Partido Popular y el radicalismo, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque los datos así lo evidenciaban y las elecciones libres así lo evidenciaban. El golpe del 43 va contra un gobierno ilegítimo, que es el gobierno de la década, el gobierno de la década infame, el fraude patriótico y todo lo demás. Obtiene una legitimidad distinta a otros golpes y a otros gobiernos por eso, ¿no? Digamos que lo nacional y popular era el irigoyenismo en esa época. Sí, no se hablaba en esos términos, ¿no? Digamos, Correcto. pero sí, sin duda. Más allá de los límites que las alianzas que el radicalismo establecía, digamos, a tener como diferencia con el peronismo. El peronismo da un paso fundamental, que es la participación de las clases trabajadoras en la propia gestión de gobierno, desde antes de octubre del 45, ¿no? Eso es lo que va a generar también que la respuesta popular ante la renuncia de Perón y la detención de Perón sea la que fue. Digamos, además de la libertad de Perón, que es la demanda de esos días, era una cuestión de defensa propia, de defensa de lo que se había logrado y de lo que estaba por venir. Y ahí hay una particularidad que es por qué los otros actores políticos, a ver, todos los partidos políticos existentes hasta octubre se ubican al antiperonismo, sin excepción, todos. Todos ellos van a pensar dos cosas. Una, que Perón es en términos de la época, un muerto político, después de ser detenido, después de la renuncia, después de ser detenido. Y lo otro, que cualquier elección que viniera después tenía que ser inevitablemente ganada por ellos por un par de cuestiones. Una de ellas es que el radicalismo, la gran mayoría del radicalismo va a estar ahí. Y la segunda, que entendía que la historia estaba de su lado porque su concepción de la historia no incluía a este actor, ¿no? O sea, podía estar, no estar, que no iba a definir la historia. Después van a entender o van a tratar de entender un poco más de qué se trata. Pero el radicalismo nunca va a recuperar, no porque no vaya a ganar elecciones de nuevo, pero no va a recuperar ese lugar de representante de los trabajadores que lo tenía, de alguna manera, porque sí, había habido un cambio y además Irigoyen fue el primer presidente Y además electo. tenían seguramente una mirada generosa para con el norte, ¿no? Más después de la Segunda Guerra. Sí, si bien hay matices, hay un rol fundamental que es el rol de Braden como embajador de Estados Unidos en la conformación de lo que es esa alianza muy heterogénea de
de partidos que no habían congeniado en nada hasta ahí, ¿no? A ver, el escenario de la Segunda Guerra es un escenario muy particular también, ¿no? En Los ese une sentido. Braden y el espanto. Claro, porque bueno, a ver, ¿qué hacía esa oposición? Lo que hacían era emparentar al peronismo con el fascismo, con el nazismo. Hay un libro de Vittorio Codovilla, el jefe del Partido Comunista, que es de octubre, septiembre-octubre del 45, que se llama Batir al nazi-peronismo, ¿no? Eso está enmarcado en la lógica de la izquierda existente en ese momento, pero también de cómo lo caracterizaban otros partidos. Y les venía bien en función del final de la guerra. Entonces veían un camino lineal que era, bueno, nosotros somos los representantes de la libertad, la democracia, la constitución, la república, todo lo mismo de siempre, pero en un contexto internacional que creían que los favorecía. Amparados además por un poder no menor occidentalmente, que es el Departamento de Estado Claro. de Estados Unidos. Entonces parecía inexorable que eso fuera así. Pero la historia tiene sus, como sabemos, para bien y para mal, tiene sus vueltas, y en esas vueltas estaba esto que era lo no pensado, lo no visto, las dos cosas, ¿no? Digamos, no No lo ven veía nadie esto. O a lo mejor Perón en su más grande sueño lo desarrolló, pero ni eh, el periodismo ni el público no, yo creo que parte del pueblo argentino sí lo veía, lo ¿no? sentía al menos, ¿no? No, y además sabía que había cuestiones concretas, ¿no? Digamos, que había acciones. Estaba en discusión ya el tema del aguinaldo, de las vacaciones pagas, estaban los 600 y pico de convenios firmados contra el trabajo y previsión desde el 43, estaba el fuero laboral que se estaba iniciando, que en general tallaba, pero tallaba favorablemente para los sindicatos como representantes de los trabajadores. Había una serie de cuestiones concretas, palpables en el día a día, y además hay un error, como otras veces que cometen ese naciente antiperonismo, que es que cuando Perón es detenido, en el lapso entre que Perón renuncia y es detenido, hay un feriado que es el feriado del 12 de octubre del 45, y como respuesta a eso, y como muestra de esa mirada estrecha que tenían, deciden no pagar el feriado. Entonces comete un error no forzado, como ha pasado otras veces, y encima en la provocación que, bueno, vayan a pedírselo a Perón y todo lo demás que es parte de la época. Y además ese mismo día hay una manifestación frente al colegio militar, que es llamado picnic en ese momento, el picnic de la Unión Democrática, que comete un error que es atacar a todo el ejército. En una institución como el ejército, eso, en términos que se usa de tropas, galvaniza, une más que desunir. Entonces, más allá de lo que Perón suponía para una parte del ejército, el ataque a una institución que además entendían que había sacado al país de la ignominia del fraude, lo cual además era cierto, he vivido como un ataque. Entonces plantean cierta distancia y decir, bueno, una cosa es que lo saquemos a Perón, otra que nos ataquen a todos. Esto va a tener alguna consecuencia en los días que siguen. ¿Por qué? Al ser Perón detenido, el 13 de octubre llevado a una dependencia de la Marina como era la isla de Martín García. Había una cuestión respecto al ejército de la Marina que va a ser repetida en la historia. En ese momento estaban esas dos fuerzas. La aeronáutica era una fuerza armada nueva entre las tres. El ejército siempre va a tener más peso que la Marina. Históricamente va a ser así, hasta hoy va a ser así, hoy ni hablar. Entonces, esa cuestión tiene un peso en los días que van a seguir. Sí, decime. No, 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 te escucho, te escucho. Esto, digamos, ¿a qué voy con la respuesta? Rápidamente se va a dar esta cuestión que va a mezclar las dos cosas. Por un lado, lo organizativo, son los diálogos entre parte de lo que había sido los funcionarios y que habían sido parte de la gestión de Perón en los tres puestos que ocupaba, la vicepresidencia del Ministerio de Guerra y la Secretaría de Trabajo y Previsión, y las delegaciones que empiezan a movilizarse y los sindicatos. Los sindicatos empiezan a moverse bastante temprano, varios días antes del 13. Ya al momento de la detención de Perón había algún movimiento y con eso se acelera. Que ahí te hago un paréntesis, hay que reconocer que los sindicatos venían de otra historia que vinculaban al anarquismo y al comunismo y Sí, todo eso. pero claro, Acá pero ahí donde. es otra cosa. Claro, pero también ahí está parte de la explicación del éxito de ese peronismo, porque
hay una parte de ese sindicalismo que se va con el peronismo. Ujú. ¿Por qué? Era lógico que tuvieran desconfianza respecto a cualquier gobierno y a las Fuerzas Armadas, porque había sido una historia de distancia y de represión hasta ahí. El peronismo rompe con eso y por eso tiene la resistencia interna que tiene también, porque no todos veían bien que hubiera vinculaciones con los sindicatos. Que efectivamente sí, tiene una historia anarquista, ya menor en esta época, socialista, comunista, lo que llamaban el sindicalismo, el gremialismo sindicalista, que era menos clasificable partidariamente, pero que hasta ese momento estaban ubicados enfrente. No es menor que Perón logre llevar a la gestión a dos personajes muy importantes del sindicalismo vinculado al socialismo en ese momento, que eran Bramuglia y Borlenghi. No eran personajes menores dentro del socialismo. Y algunos del comunismo, menor respecto a la importancia, no tan menor en un punto, digo, Puigdemont, Real, y algunos de los personajes que van a estar, pero van a generar esa resistencia. A lo que voy es que la parte orgánica de los partidos queda toda del otro lado. Hasta el 17 de octubre no hay una agrupación política, pero había agrupaciones menores formadas, pero no había partidos. Esto va a suceder después del 17, poco después. Lo que emerge ahí es, por eso repito lo que dije al principio, hay una mezcla. Por un lado está la cristalización de este trabajo político que, en defensa de Perón, de la libertad de Perón y de lo que se había hecho, sale a la calle, se organiza en todo el país, no solo en Plaza de Mayo. Recién, hace poco, publiqué un texto que hablaba de eso para puntualizar este tema particularmente. Y por otro lado, hay una parte de ese pueblo que sale más allá de las decisiones organizacionales. ¿Dónde está explicado esto? La CGT se reúne el 16 a la noche y en una votación bastante estrecha llama a un paro, a una huelga general para el 18, lo cual no quiere decir que los sindicatos no se movilizaran. Pero llama al 18 y el gran día es el 17, ¿no? La El día que dirigencia gremial fue rebasado por sus afiliados. de alguna manera también por los parte de los sindicatos, no solo por una base inorgánica. Ajá. Entonces eso, a ver, ¿por qué? Porque también eso está dividido. No hay una cuestión unánime respecto a, bueno, vamos a ir a la huelga general en defensa del Perón. Incluso la resolución de la CGT de esa noche entre el 16 y el 17 habla ante las solicitudes de liberar o las exigencias de liberar a todos los presos políticos y sociales. Perón no es nombrado, Mira, no es nombrado. Porque hay una tradición también respecto a eso, que es que las reivindicaciones estaban por encima de los personajes. Más allá que era obvio que era por eso, ¿no? Digamos, no había mucha duda respecto a qué se trataba. Pero va por sobre eso, y cuando ya llega el 18, el 18 de octubre, ya, el 17 ya el día en que las cosas pasan, ya está. Perón ya vuelve a ocupar el escenario, ya el escenario político es otro, y el 18 es un día de fiesta y de manifestación para el peronismo en todo el país. Bastante poco visto, pero eso es lo que pasa en todo el país. nace el peronismo. Nace a la vista de todos, digamos. Tiene otro carácter, organizativamente falta todavía. Eh, Era un Vos, peronismo. vos fijás el nacimiento cuando se crea el laborismo, hay elección y gana el peronismo. No, no. Bueno, el peronismo nace ya con, digamos, más allá del orgánico ahí, digamos, y antes incluso. El laborismo y el radicalismo, la junta organizadora. Las dos. Porque el vicepresidente va a ser un radical, no un laborista. Claro. Justamente porque Perón entendía que el radicalismo le daba, vamos, había un acompañamiento importante, porque hasta ahí, como dije, el radicalismo era el partido popular. Entonces, a ver, la apuesta del laborismo es que Mercante sea el vice. Eh, Perón, pero no solo Perón, elige a Quijano, que en octubre, junto a otros, va a formar esta fracción de la UCR, que no era irigoyenista, Quijano, era más un antipersonalista, un irigoyenista, correntino, una provincia Paradoja siempre. de la historia, ¿no? Sí, pero también ellos sí ven algo que la otra parte del radicalismo no ve. Amadeo Sabatini en Córdoba. Claro. Perón va a verlo a Sabatini a Córdoba para que sea parte. Y Sabatini dice que no. Perón va a decir después que lo va a llamar el Tanito de Villa María que dejó pasar el tren de la historia.
Y de hecho Sabatini queda postergado incluso al interior del radicalismo. Mirá. Pero bueno, a ver, ahí son decisiones tomadas sobre la marcha de todos los actores, ¿no? Tampoco nadie deja su lugar gratuitamente y el radicalismo pensaba por su historia que tenía que ganar las elecciones. Ahora te hago Eh, una pregunta. Cuando se genera todo este movimiento que rebasa toda proyección que se hubiere hecho, que la gente en la calle, es muy difícil con la gente en la calle, de eso los Farrell y compañía eran conscientes. em, Perón, liberado, habla el 17 en la plaza, el 18, el 19. ¿Con quién se junta Perón? ¿Quién es su grupo cercano, su entorno? Que le dice, él lo dice a Farrell, que era su general, le dice, mi general hay que llamar a elecciones. Él claro, sabe bueno, y se quién es. adelanta. La elección estaba pensada para abril, se adelanta para febrero, sin tener partido todavía. Hay igual una velocidad política ahí, una habilidad política eh, que en principio parece favorecer a los que ya están formados, pero que les termina jugando en contra. Mirá vos, eh, Porque esta conversación es la que está allá después, más allá de las diferencias que haya. Lo único que va a unificar al laborismo y a este radicalismo disidente es la candidatura de Perón. Lo indiscutible es que Perón tiene que ser el candidato, eso no lo discute nadie. correcto. Y el entorno de Perón, para decir, bueno, vamos a llamarlo laborismo, vamos a ir a las elecciones. No, había una diferencia, porque vos tenías una parte, como va a pasar, sin que eso tenga que ver directamente. Después, cuando el peronismo se vertebra de alguna manera, va a tener tres ramas que son la rama política, la rama sindical y después la rama femenina, ¿no? El partido, la Unión Cívica Radical Junta Organizadora, si se quiere, son todos provenientes de la dirigencia política. El laborismo, este otro sector de allegados, son casi todos provenientes de la rama sindical, de lo que después va a ser de lo que después va a ser llamado la rama sindical, de sindicalismo, para decirlo correctamente. Estos dos forman parte de ese entorno, como forman parte militares y otros civiles, funcionarios públicos, técnicos, Es un que rejuntado, conforman el Consejo de Guerra, ¿cómo? es un rejuntado. Lo que pasa es que ya había cierta, vamos, a ver, había cierta mirada respecto a qué podía venir, ¿no? Digamos, y también cierta parte de incertidumbre lógica en esos La días, ¿no? Es Marina que, en ese bueno, momento, Juan, la Marina, la Marina era mayormente antiperonista. Teisaire, más allá de su derrotero posterior, sí. era el principal apoyo que tenía Perón en la Marina. Ujú, La Marina va a tener una cuestión vinculada con Inglaterra históricamente, no casualmente después el antiperonismo más fuerte va a venir de ahí. claro, El ejército tenía otras procedencias, digamos, otras variantes, tenía otra mirada también, tenía otra cuestión vinculada al industrialismo distinto. Eh, Eso va a tener los mismos matices que tuvo el gobierno del 43, claro. ¿no? Digamos, que había una cuestión uniforme. Tampoco respecto a la guerra había una cuestión uniforme. El GO tampoco era uniforme. Lo que sí coincidían era que había que poner fin a gobiernos que estaban basados en la legitimidad porque llevaban de un fraude, había un desprestigio de las instituciones, de los partidos políticos, y eso había que revertirlo. Hay un escenario que es el donde Perón pasa a ser un personaje nacional, un hecho puntual que lo lleva a ese punto, un hecho trágico que es el terremoto de San Juan. Ujú, ¿Por qué? Porque el trabajo social desde la Secretaría de Trabajo y Previsión para dar respuestas a esas necesidades parte primero de ahí. No es por una cuestión de oportunismo político, es por una cuestión de ver que, digamos, desde dónde se podía organizar. Y hay dos discursos de Perón que se transmiten a todo el país que lo transforman en un personaje conocido en todos lados dentro de Argentina. Ahí hay si uno lo lee, hay una cuestión muy vinculada a la historia del peronismo que ya está ahí. La forma en que se apela a la solidaridad del pueblo, a qué unifica al pueblo, a qué es un pueblo solidario, que no le da la espalda a las necesidades, que hay que dar respuesta, que el Estado tiene que dar respuesta. No es que el peronismo es antiempresarial, es una cuestión importante esta. mirá, Porque en este ámbito hay cosas.
para decirlo suavemente, se han deformado bastante. Claro, Lo que sí, hay un control de lo, digamos, a ver, es lo empresarial vinculado a un proyecto nacional, pero la empresa privada está. A ver, sin ganas de simplificarlo demasiado. El empresario no es malo por ser empresario. no. ¿Se entiende? Digamos, esto es parte del primer peronismo. Ahora, ¿qué empresariado? Ahí sí entra la discusión de qué, para qué, con qué bases, con qué orientación, con qué participación. Eso sí es importante diferenciarlo, pero no, a ver, cuando el peronismo se distancia de los, cuando dice eh, digamos, ni yanquis ni marxistas en una cuestión que después va a tener otro desarrollo, ninguno de los totalitarismos, ni el capitalismo estadounidense, ni el estatismo soviético, tiene que ver con esta equidistancia. Y los dos lo aceptan, ¿eh? Pero esto emerge Cuando después llega, de Yalta. ¿cómo? Esto emerge, esto ni capitalista ni marxista, emerge después de que se reparten el mundo en Yalta las potencias. Sí, pero yo te digo el gesto, digamos, hay un gesto político, diplomático del primer peronismo que es fundamental para entender esto. Eh, si bien Perón reconoce la pertenencia a Argentina, de Argentina a Occidente y a Estados Unidos, ve la hegemonía de Estados Unidos posterior a la Segunda Guerra, la dependencia de los otros y todo lo demás, el primer gesto diplomático de ese primer gobierno es el inicio de las relaciones diplomáticas con la Unión Soviética. Es el primer gesto diplomático de ese gobierno. El mismo día que se establecen las relaciones diplomáticas, llega un expresidente estadounidense de visita acá, sabiendo ese escenario, ¿no? A lo que voy es que obviamente había ojos puestos en Argentina por el lugar que tenía. Eso también lleva una revisión de parte del Partido Comunista, por lo menos en su posición pública respecto al peronismo, Claro, porque llega la orden desde Moscú de bajar cualquier tipo de bandera crítica respecto al gobierno, en una visión, hoy se llama pragmático a cualquier cosa. Eso sí. era pragmático, no era ideológico. Porque a veces también hay una confusión respecto a eso. Vos tenés que ver, o sea, el realismo tiene que ver con saber en qué lugar podés ubicar y qué tenés como condiciones para plantearte vos en ese escenario internacional. Otra Argentina con menos dependencia y una serie de cosas, ¿no? Bueno, alguna vez el general dijo que la política es la política internacional, ¿no? Que la política irreal es la política internacional. Sí, así es. Sí, bueno, porque las decisiones tienen un impacto certero, pero a lo que voy es que había una dirigencia que tenía eso en la cabeza. No es que lo improvisaba, Ajá, no es que los otros no lo tuvieran. Pero esa audacia, digamos, la política te hecha también de gestos audaces en algún momento, claro, porque Perón desde ya era anticomunista. No era claro, algo que fue un secreto, lo decía. Ahora, su último ministro de Economía va a ser Helbar, que Perón sabía que era un tipo vinculado al Partido Comunista. Pero no era porque estuviera vinculado al Partido Comunista. Era porque, por dos cosas, por su mirada de la industria nacional y su mirada respecto al peronismo, y porque le abría las puertas del bloque soviético también, de alguna manera. No él solo, porque eso es pero una en ese cuestión de momento siento, era una medida de una audacia importante, sin la menor duda, porque los otros no la habían tomado. claro. Y la toma Juan, alguien que viene del ejército y que si es me bancás acusado un minuto, si me bancás un minuto, vamos a hacer una pausa y me Dale, contás rápidamente el desarrollo del peronismo, y si no te voy a tener ocupado toda la tarde. dale, Ya dale, volvemos. dale. Dale. Bueno, vamos a seguir, vamos a apelar a tu capacidad de síntesis, Juan, porque es hermosa, conmueve la historia. Los chicos están conociendo algo que no les habían contado ni su papi ni su abuelo, pero acortemos. Llegó el peronismo al poder en 1945, producto de una alianza de clase. Corregime, vos sos el profesor, ¿eh? Que estaba conformada por, Ejército, sindicatos, una parte de la dirigencia política, una parte del empresariado.
clase trabajadora. Esa es la alianza inicial. Llega, en realidad, Perón asume en junio del 46 el gobierno. Es un gobierno que va a estar marcado por eh, varias cuestiones. A nivel de planificación, hay dos hechos puntuales que son el primer plan quinquenal y el segundo, que tiene una diferencia muy grande respecto a que el primero era un gran proyecto, eran 27 proyectos de ley, la base de eso. El segundo ya tiene otra información para alcanzar ese desarrollo Año nacional que tenía. 47, 46, ¿qué El año? primero es 47-52, el segundo inicia en el 53. No, te Hay pregunto esto una. porque China hizo su primer plan quinquenal en el 50 y algo. Sí, igual los planes quinquenales eran algo de difundido en distintos lugares, Francia, la Unión Ajá, Soviética, no era estaban de ideológico, moda. era un tema de cómo se entendía la acción del Estado, es el primero de acá, eso sí, pero no se contaba con la información que se necesitaba, entonces finalmente se hace el censo en el año 47, el primer censo después de 30 y pico de años, que permite que para el segundo plan, que es el 50 del 53, iba a ser el 53 al 57, 58, se contara con otra información. El primo trae, además de todo esto, esta nueva alianza, una mirada distinta respecto al papel del Estado y la forma en que el Estado desembarca en la vida cotidiana, ¿no? En salud, en educación, en vivienda, en la cuestión de seguridad, en un montón de cuestiones que no es que no estaban antes, pero aquí en otro papel. Para entender Esto esto, es por ejemplo. paralelo a que en el mundo emerge el estado de bienestar, donde el Estado tiene un papel importante. Sí, es parecido con ciertas particularidades propias de cada lugar, digamos. Eh, Claro. El de Argentina no es un estado de bienestar a la europea, digamos, incluso por la alianza de clases que se plantea. También por un lado porque hay un tema de esto de nuevo, de lo que no se había visto, que se plasma ahí. Pongo como ejemplo esto para que se entienda. Hasta la llegada, hasta la gestión de Perón, previa a ser presidente, no había ni Secretaría de Trabajo ni Secretaría de Salud Pública. Pasan a ser Secretaría de Trabajo y Secretaría de Salud Pública, que ocupa Carrillo, Tenemos y puedan ser Ministerio de Ministerio de las Vacas y Trabajo. no tenemos de los seres humanos. Bueno, ahí se ven las prioridades, ¿no? Eh, y además, esto creo que es la base en parte del porqué también de la persistencia y lo que marca esos primeros dos gobiernos. Una, la capacidad de adaptación a las crisis, ¿no? Eh, el peronismo va a tener el único plan de estabilidad, como se le suele llamar ahora, que es exitoso, que es el plan de estabilidad del año 52, que hace frente a una crisis de divisas y vinculada a dos sequías muy importantes. Se sale de eso bajando la inflación y sin lesionar gravemente el poder adquisitivo de los trabajadores, contra cualquiera de los otros planes de ajuste que ha habido, ¿no? En general, el primer factor de ajuste, bueno, vamos contra el salario. Bueno, eso no se hace, o sea, no pasa, para eso hay que tener dos cuestiones, organización para hacerlo y liderazgo político para que eso sea creíble, ¿no? Y se pueda llevar adelante. Estamos hablando La de un momento. oligarquía conspiraba, ¿cómo pensaba de esto? Porque No, frente a la crisis hay decía, un bueno, se tienen momento, que no, ir. yo creo que hay un momento en que la oposición política y estos sectores más agudamente antiperonistas ven que es imposible que por la vía democrática, por la vía del voto, derrotar al peronismo. Entonces, ahí lo que empieza es la conspiración. A golpear puertas. Sí, y además a intentar primero, el primer intento de golpe es en el 51, Ujú. que fracasa, digamos, casi no tiene movimiento, pero el único muerto igual es peronista, es un suboficial. Después ya empieza a haber una cuestión de conspiración subterránea que involucra a civiles y a militares, y después involucra a parte de la iglesia, más sobre el final. La iglesia va a terminar aglutinando paradójicamente a esos sectores golpistas, pero tiene que ver con esto, con la asunción de que por la vía electoral era imposible vencerlo, porque además las elecciones van ratificando esto.
el peronismo va ganando con más caudal la elección. La al, reelección Perón la gana con el 62% de los votos. al punto de, es tan contundente lo que decís, que en el 49 decide reformar la Constitución. Bueno, ese es un elemento para entender qué mirada de país tenía el peronismo. Digamos, cómo se cristaliza eso. Se llama a elección de convencionales constituyentes para diciembre del 48, que el peronismo gana ampliamente, y en marzo comienza la convención en Buenos Aires, en una actitud muy poco democrática. El radicalismo, la oposición empieza, digamos, va el primer día de la convención y se retira, tratando de legitimarla. Cuando había sido apoyada, digamos, era una cuestión de respetar el juego electoral. Eh, para ver, cuando lo quieran ver en detalle, la presentación del quien era el miembro informante de la bancada peronista, que era Arturo Sampay, eh, es una pieza brillante para entender la concepción del peronismo. Constitucionalista entrerriano, creo, ¿no? Sí, pero vivió mayormente acá, en Ajá. Buenos Aires, digamos. Eh, Sampay era parte de un grupo de constitucionalistas, pero era la cabeza de ellos. Pero voy a esto, que además de todos los discursos de Perón y todo lo que Perón mismo habla respecto a la doctrina, esa intervención de Sampay, que creo que está, digamos, se puede buscar, es notable para entender la concepción del peronismo respecto a lo que había que hacer y al mundo, ¿no? Si yo Eh, te digo que pone en valor la función social del capital, es una definición cercana a sí, lo... eso es, y de la propiedad, Mirá, ¿no? Más que hablando del capital, de la propiedad, eso es el famoso artículo 40, del 36 al 40 de la Constitución. Por algo la Constitución es rápidamente derogada después del golpe del 55, sí. ¿no? El artículo 14 bis no reemplaza a esa Constitución. Es más formal. Es la diferencia que habla Perón del tipo de democracia, ¿no? Una democracia formal y una democracia social. El tema de la función social de la propiedad no implicaba que hubiera una cuestión de expropiaciones gigantescas. No, tenía que ver con, bueno, vos tenés una determinada ganancia, nadie te va a evitar que vos tengas ganancia, pero la función de esa propiedad privada está en función del beneficio del colectivo. Esta cuestión simplificada en la frase de nadie puede ser feliz si la comunidad en la que vive no es feliz, es eso. Nadie te Eh, está diciendo que... A ver, ¿por qué esta diferenciación? Vuelvo a aclarar. ¿En qué diferenciaba esto Perón del comunismo? Nosotros no somos comunistas. Nosotros no no te vamos a voy a expropiar confiscar las nación. propiedades. No, salvo en algunos casos específicos que tienen que ver con la ilegitimidad de esa propiedad. Es otra cosa. Correcto. Pero digamos, a ver, no es el eje ese. A lo que vamos De a ver, todas cuando, formas, estaba en cierta forma incomodando a sectores del poder. Lo por mismo que ocurre supuesto, con la constitución del YAPI. porque el IAPI, el IAPI que es conformado entre el 45 y el 46, en verdad, antes es el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, el IAPI, que nace antes de la asunción de Perón. El IAPI tenía el monopolio de la comercialización de la producción de granos, de la exportación e importación de granos y los productos agropecuarios. Entonces, obviamente, va a generar frente a lo que era todo lo anterior, va a generar una resistencia importante sobre todo de la sociedad rural, de confederaciones rurales, de Carabap, que ya estaba, eh, más allá que le garantizaba cierto precio a esa producción, pero después la decisión de cómo se vendía era exclusiva del Estado. El IAPI por eso es disuelto también rápidamente, es un pedido muy rápido después del golpe del 55. Eh, Hay una serie de instituciones, digo, la nacionalización de servicios públicos en función de esto mismo también es una clave de esos primeros gobiernos, ¿no? Digamos, la de los Ferrocarriles, trenes es la más frigoríficos. conocida porque, además, porque es la más... no. El tren era el medio de transporte fundamental por un montón de cosas, porque permitía conectar a todo el país y porque la exportación salía por ahí.
Entonces, y las tierras que había alrededor, además. No era correcto, solo las vías. claro, Pero además están los servicios telefónicos, los servicios de gas, hay un montón de servicios públicos. que las Y tierras la otra cuestión, las tierras del sí, costado fueron parte de la negociación. por supuesto, que además era un montón. Había Claro, pueblos alrededor, construidos claro, muchos claro. alrededor de eso. Bueno, La otra cuestión Mendoza tuvo un gran fundamental, desarrollo vitivinícola cuando llega el tren que lleva el vino a granel a Buenos Aires. Ahí sí, por supuesto, es un eso boom va a de... hacer que la industria tenga un desarrollo que no tenía. Claro, Además, la industria en general va a tener, los establecimientos industriales pasan de 56.000 en el 45 a 150.000 en el 55. Del 45 al 55 se triplican. con lo Por cual eso, ahí había una parte importante, seguíamos con el tema de la sustitución de importaciones. La industria argentina no se puede quejar del peronismo. Ganaron plata y mucha con el peronismo. sí, sí, por supuesto. Y de hecho hay un intento por dar un salto respecto a al tipo de industria, la industria pesada, que es la siderurgia, digamos, la creación de Somisa en el año 47. Después el primer no Somisa, porque es algo que lleva mucho tiempo, va a empezar a funcionar mucho después. Pero más allá de eso hay un intento de dar saltar. Las fábricas de autos, todo el complejo automotriz de Córdoba empieza en el 54. Explota con Frondizi después, pero empieza en el 54. ¿A qué voy? La otra cuestión fundamental del primer peronismo es la obra pública, sin duda. Y la principal de ellas, entre medio de todas ellas, el gasoducto que va de Lavallaola como a Rivadavia. Porque eso no es solo para la población, es fomento de la industria también. Eh, Perón hablaba de 70.000 obras públicas. Más allá del número, es el carácter de esa obra, ¿no? En El esto tiene porqué de una esa obra. Y, importancia, cuando citás Somisa, cuando citás yacimientos carboníferos, todo eso, una importancia casi trascendente los militares, ¿no? por supuesto, eran todas industrias basadas en los complejos militares, todas. Como ha Mirá vos. pasado en todos lados. Después puede haber una participación privada en eso, en darle otro énfasis o darle otra particularidad, pero nacen de ahí, Atanor, la industria química. Después que investigamos, que arriesgamos y todo, las privatizamos. Pero bueno, ese es otro tema. Sí, y la privatiza un gobierno nacido del peronismo también. Es Claro. un tema también a ver en la. Esperá que voy a prender la luz acá porque estoy Si ya te viendo veo poco. poco, te voy a Sí, decir. esperá que algo más se va a ver, poco más, pero se va a ver. No hay mucha luz acá, pero espera, me pega a mí en el costado. Hay otro aspecto que quiero que me cites. Corre la cámara un poquito así para que no le dé de lleno a la luz, porque si no te quema. Que tiene que ver con lo académico, con el sustento científico Esperá. de las ciencias sociales, que el Congreso de Filosofía, cuyo Sí, cierre se hizo en esta provincia. sí, el Congreso de Filosofía es, de alguna manera, la cristalización de esta mirada doctrinaria. Se hace en el año 49, Perón lo abre y lo cierra. eh, Lo el cierra, que termina cierre, siendo, su cierre termina siendo el libro La Comunidad Organizada. claro, a eso iba con la idea, con esta idea de cómo entender el porqué de esta organización. Digamos, todo lo que se organizaba era en función de un proyecto de nación, incluso la educación. ¿No? Digamos, la idea de lo que fue la Comisión Nacional de Aprendizaje y Orientación Profesional, que después termina siendo el germen de lo que fue la Universidad Obrera, tenía que ver, además del desarrollo eh, del individuo, el individuo la idea del peronismo es que el individuo se desarrolla en tanto es parte de esa comunidad. Y la comunidad lo ayuda a desarrollarse también. Entonces, todo ese aparato del Estado vinculado con eso, en salud, en los torneos Evita, que son un vehículo doble deportivo, pero también sanitario, Claro. todo eso tiene una doctrina que de alguna manera se sintetiza en la comunidad organizada y en otros textos también. Juan, te quiero También, invitar por una cuestión de pragmatismo, porque me vas a deber después lo del golpe del 55 en adelante, las condiciones que condujeron al golpe, llévame, después del 50, no, por eso, una te la mencioné que es que, digamos, hay un tema de oposición. que está convencida que democráticamente no pueden con Perón. No, no, y tiene razón. No, no había manera que le ganara.
porque además se sobrepone una crisis económica con si se quiere, un plan lo que hoy se entendería como un plan de ajuste, claro. y sale bien parado de ahí. Ya estaba recuperado de esa crisis. No hay una Para gran eso transferencia de sectores populares a los multinacionales para paliar la crisis. no lo hacen. Claro, no es eso lo que pasa. O sea, es un plan de ajuste, pero no se basa en eso. Se basa en, ahí está otra vez, la idea es que el esfuerzo es de todos. Entonces, en ese esfuerzo de todos, sí, vamos a perder algo, pero los acuerdos son para todos, en salarios y en precios. Es necesario hacerlo en una inflación que se consideraba alta en ese momento, que era el 30% anual. ¿Ah? Que era, claro, imaginemos hoy, si a uno le firman acá, decir, bueno, tenemos 25% anual, vamos. Pero en ese momento era alto, baja al 4 o 5%. Hay algunos cambios en el sentido de empezar, digamos, respecto a la tecnificación del agro, a modernizar cuestiones del agro, a una ley de capitales extranjeros que es igual es restrictiva, o sea, restrictiva en el sentido que el nivel de ganancias que podían sacar del país esas empresas era el 8% después de varios años. O sea, vos ganabas, pero invertías acá. La reinvertí en este país. Claro. Después sí vamos flexibilizando un poco, pero primero acá. O sea, eso nunca se dejaba de lado. Es otra diferencia. Después hay un costado respecto al golpe, digo, a lo que me preguntaba el golpe, que ya tiene que ver con una mezcla de cuestiones políticas que no tienen todas explicación. Digamos, el enfrentamiento del peronismo con la iglesia, la verdad es que si uno busca una explicación desde la mirada que se tenía, no tiene demasiada explicación. Eh, Hay mucho más puntos de contacto que de distancia. Eh, sí había quizás un recelo en parte de la iglesia respecto a algunas cuestiones del peronismo, respecto a los personajes, a cómo se vivía la adoración por Evita y por Perón. Pero eso es una parte de la explicación. Yo no creo que eso sea decisivo. Después hay cierto, que es un tema siempre a tener cuidado, hay cierto acostumbramiento de parte de la dirigencia, de una parte de la dirigencia, vos antes hablabas del entorno, ¿no? Eh, a, a pensar que, digamos, hay cuestiones que no tienen que renovarse. Se llega a ver esto en parte, Perón también no llega a ver esto. Hay unas jornadas doctrinarias que son de marzo y abril del 55, y hay cambios en los interventores del partido. En ese contexto, Cook, no casualmente Cook, vuelve a tener un lugar de cierto protagonismo para ser interventor en el partido de Capital y hace una crítica respecto a esto. Se da el marco también del bombardeo de junio, ¿no? Digamos, la muestra de los límites que no tenían las oposiciones son los bombardeos del 55. Que hay que Eh, recordar que el bombardeo de septiembre de julio en el 55 fue la aviación naval. Fue centralmente la aviación naval y una parte pequeña de la Fuerza Aérea, Ajá, pero centralmente fue la aviación naval, con algunos que puedan participar del golpe del 76 mira, también, ¿no? Cacciatore, algunos personajes que puedan tener cierto. Cacciatore fue el intendente de la ciudad de Buenos Aires en el 76, no va a ser ahora, el único. Juan, estamos cerca de, insisto que la semana que viene me vas a tener que aguantar con el resto. Eh, Perón está bien en que decide no derramar sangre y dejar el poder. La historia, ¿qué mirada tiene sobre eso? Yo creo que hay una mirada vinculada a su experiencia. Una es el viaje a Europa que hace a fines de la década del 30. Él lo dice, de hecho, ve los efectos de la guerra civil española y ve los efectos de la Segunda Guerra y ve una oposición sin límite en Porque él también en su tenía que ambición. reconocer que tenía una serie de huestes militares a favor. Sí, sí, de hecho la tenía, Claro, pero digamos, la misma Marina amenaza con bombardear todas las destilerías de acá del sur de Gran Buenos Aires. sí.
y al lado, digamos, lo de Plaza de Mayo al lado de eso iba a ser una miniatura en los efectos que se podía tener. Son decisiones que se toman, ¿no? Después eso va a oscilar. Perón va a decir con cierta razón, bueno, si nosotros tenemos tiempo, si nosotros tenemos razón, vamos a volver. El tiempo va a darnos la razón y eso es lo que va a pasar. Después se va a impedir que Perón vuelva en el mismo plazo que él dice, ¿no? Claro. Se puede hacer otra historia vinculada a cómo se trata, a cómo además el peronismo se adapta a un escenario distinto, sin el Estado, con el partido proscripto, sin poder participar o poder participar medianamente. Lo primero que se va a recuperar, no casualmente, son los sindicatos, donde está el origen, si se quiere, de nuevo. Mirá, ¿No? Esto no es, digamos, no es casualidad. Perón después lo va a hablar largamente también. También hay una cuestión, siempre en la decisión de quiénes van a dirigir tácticamente el peronismo después, Perón va a tener la conducción estratégica, Perón siempre va a elegir personas vinculadas a la rama política. ¿Ah? No es que no tuviera importancia la dirigencia sindical, tenía una importancia fundamental, pero en su rol. ¿tenía desconfianza Perón de ello? Me estoy refiriendo a Bandor. Peronismo sin Perón. Eso va a ser un tema de la construcción en el tiempo, cómo se va a dar. Ajá, Perón va a ser, Bandol va a ser un dirigente importantísimo, claro. con un poder muy grande, con un poder de organización muy grande, y esto es parte de la transformación que había tenido el país durante el peronismo. La Unión Obrera Metalúrgica, el sindicato del que surge Bandol, no era el sindicato más importante en el momento que surge el peronismo, pero sí va a ser al momento que cae el peronismo, por esta transformación de la industria. Los sindicatos La, mayores van a ser los textiles, los frigoríficos, empleados de comercio, ferrocarriles, todos estos. La UOM pasa a ser el sindicato más importante por esa transformación y va a ser sin duda el más importante por largo tiempo. Que Perón lo vea, va a ser parte de ese enfrentamiento, sin duda. No va a ser el único enfrentamiento que Perón va a tener que tener internamente tampoco. mira, Juan, estamos sin luz. Ha sido un gusto enorme, pero todavía de los 80 años hemos hablado 10, nos Y quedan 10, 70. 12. Yo te voy a jorobar para que sigamos la semana que viene de acuerdo a tu agenda. Dale, dale, dale. Perfecto. Agradecerte enormemente y un abrazo grande. Un abrazo. Chao, mi Hasta hermano. luego.